Thomas y yo éramos la única pareja abiertamente gay en la industria del entretenimiento. Después de nuestra ruptura, me disculpé con nuestros fans durante una transmisión en vivo. Lamento haberlos decepcionado. De verdad que rompimos. Al segundo siguiente sonó mi teléfono. Era Thomas. Simon, nunca acepté romper contigo. Si vuelves a decir eso, te juro que... Colgué en un instante. La conversación explotó. ¿Qué va a hacer? Chicos, ¿qué está a punto de hacer nuestro rey del cine, Tom? Dios mío. ¿Es legal decirlo en voz alta? Chica, ¿qué otra cosa podría ser? No lo diré, pero ya saben, a diferencia de ustedes, yo hablo sin rodeos. Apuesto a que va tras nuestro pequeño Simon. Me toco los dedos con torpeza. Vi que los comentarios en viñetas se volvían cada vez más escandalosos e intenté explicarlo lo mejor que pude. Se refería a la comida. Thomas hablaba de comer algo, no de lo que te imaginas. ¿Comer o hacerlo? Ella. Supongo que solo tenemos que escondernos debajo de su cama esta noche para averiguarlo. Cuenta conmigo. +1. Por muy seca que se me pusiera la boca, no podía evitar que la sección de comentarios se descontrolara. Me daba pavor pensar en los titulares escandalosos con los que nos despertaríamos mañana. Justo entonces oí el pitido de la cerradura electrónica de la puerta principal. Me dio un vuelco el corazón. Rayos, olvidé cambiar la contraseña. Al instante siguiente oí la voz de Thomas con un toque de ira. Simón, qué descaro tienes. El corazón me dio un vuelco. Terminé la transmisión en vivo y corrí hacia la puerta como un rayo. Pero antes de que pudiera cerrarla, él ya estaba dentro. Thomas era fuerte. No tuve ninguna oportunidad. En un instante me inmovilizó. Abrió la puerta de un empujón, me agarró la muñeca y me empujó sobre la cama. Me sujetó las manos por encima de la cabeza con una mano, me pasó la pierna por la cintura y me miró fijamente. Simón, te reto. Dilo otra vez. ¿Qué acabas de decir? Me dio una bofetada en la mejilla, con un tono gélido. ¿Quién dijiste que rompió? Acepté eso. ¿Desde cuándo puedes decidir eso tú sola, Solo unos días de diferencia y te has vuelto más atrevida. Hoy te dejaré claro que puedes decir y que no. Me volteó y empezó a jalarme los pantalones. Presa del pánico, grité, Thomas. ¿Qué haces? Ya te lo dije, rompimos. Ya no tienes derecho a hacerme esto. Thomas me agarró la mandíbula, obligándome a mirarlo. Su voz era fría y firme. Ya te dije que no estaba de acuerdo. ¿Crees que puedes dejarme así como así? Sigue soñando. Fuiste tú quien vino a mí primero, Simon. Nunca tuviste la oportunidad de arrepentirte. Y con eso ignoró mis protestas y siguió haciendo lo que le daba la gana. Thomas tenía razón. Yo fui quien se enamoró de él, me sentí atraída por él antes de poder contenerme. 5 años atrás, fui al grupo Tianyu a negociar una inversión para un parque de atracciones. Fue entonces cuando vi al director ejecutivo acompañando respetuosamente a Thomas fuera del edificio. Fue la primera vez que lo vi en persona. En cuanto lo vi, quedé completamente prendada de su rostro y su complexión. Todo era la personificación de mis preferencias estéticas. Thomas ya lucía genial en pantalla, pero en la vida real, era increíblemente guapo. Con razón decían que la cámara no le hacía justicia. Solía pensar que era solo parcialidad de los fans, pero no, era cierto. La pantalla no podía capturar ni una décima parte de su belleza. Mi mirada descarada le llamó la atención. Levantó la vista y me dedicó una mirada de disgusto. ¿Puedo ayudarte? Reaccioné al instante ahogando la emoción. No, solo pasaba por allí. Todos en la industria sabían quién era Thomas. Era el joven mimado de la familia Baker, temido y venerado en Pekín. El tipo de hombre que conseguía todo lo que pedía desde su nacimiento. Para él, entrar en la industria del entretenimiento era cosa de ricos. ¿Cómo podría atreverme a albergar fantasías insensatas? Pero el amor no tiene lógica. Cuanto más intentaba reprimirlo, más salvaje se volvía. Para aprender más sobre este dolor en mi corazón,
devoré todos sus dramas, entrevistas y artículos. Cuanto más observaba, más me hundía. Hasta que un día vi en las noticias que su equipo de filmación había sido golpeado por un terremoto. Entré en pánico. Sin pensarlo, corrí al lugar. Me apunté como voluntario de rescate, busqué entre los escombros toda la noche y finalmente lo encontré atrapado bajo una viga caída. No me atreví a moverlo, en lugar de eso contacté de inmediato con profesionales. Mientras esperábamos ayuda, seguí hablándole. Thomas, aguanta. Hay tanta gente que te quiere. Tienes que quedarte con nosotros. Quizás estaba aburrido o quizás la falta de oxígeno lo estaba afectando. Pero por una vez su voz era suave. ¿Eres uno de ellos? Me quedé paralizado. No podía admitir la verdad. Solo asentí y dije en voz baja, sí, soy tu fan. El rescate transcurrió sin contratiempos. Thomas pasó 3 meses recuperándose en el hospital. Lo visitaba a diario. Al principio bromeó al respecto. Mira, mi fan ha vuelto. Pero poco a poco dejó de decir nada. Me miraba fijamente con esos ojos oscuros y profundos. La intensidad de su mirada me ponía nerviosa. Me hacía preguntarme si había descubierto el secreto que intentaba ocultar. Decidí que ya era hora de dejar de molestarlo. Ya casi se había recuperado. Así que al día siguiente no fui al hospital. De camino al trabajo me llamó. Su voz era grave y grave. ¿Por qué no viniste hoy? Parecía molesto y extrañamente dolido. Busqué una mentira. Tengo algunos asuntos que resolver. Puede que ya no pueda visitarte. Cosas del trabajo. Thomas podría descubrir la verdad en segundos si quisiera. Así que intenté mentir otra vez. Asuntos personales. Hubo un largo silencio. Entonces preguntó, ¿qué clase de asuntos personales? Su pregunta fue directa y autoritaria. No se me ocurrió una buena respuesta. Entonces volvió a preguntar, ¿se trata de alguien con quien sales? De repente se me ocurrió una idea. Sí, mi mamá quiere que tenga una cita a ciegas. De esa manera, incluso si antes hubiera hecho algo que pudiera parecer demasiado cercano o cariñoso, él lo consideraría una extralimitación, no un interés romántico. Estaba aplaudiendo mentalmente mi rapidez mental cuando lo oí burlarse con frialdad. Entonces explotó. Simón, si no vienes a verme no comeré. Un día que no aparezcas, un día no comeré. Tú decides. Antes de que pudiera responder, colgó. Presa del pánico, corrí directo al hospital con un termo en la mano. Cuando llegué al hospital con la lonchera térmica, la habitación estaba abarrotada de gente. En cuanto abrí la puerta, decenas de ojos se volvieron a mirarme, algunos inquisitivos, otros curiosos. Algunos con una comprensión incipiente. Ni siquiera hablar en una conferencia de toda la empresa con cientos de empleados observando me hacía sentir tanta presión. Alguien soltó una risita, rompiendo la tensión de la sala como un alfiler que pincha un globo. Llegó el repartidor de comida. Supongo que ya no hace falta convencerlo de comer. Thomas no había dicho ni una palabra en todo el rato. Desde que crucé la puerta, me había estado mirando fijamente con ojos profundos e indescifrables. Solo después de que todos se fueron, finalmente me senté junto a su cama, abrí el recipiente y comencé a servir la comida. Le preparé el arroz y le di una cucharada para la boca. Pero no lo abrió. ¿No te gusta? Eso no tenía sentido. Después de pasar meses juntos, conocía sus preferencias como la palma de mi mano. Me miró fijamente y de repente dijo, Simon, no sigas adelante con el matrimonio. Quédate conmigo. Me quedé paralizada, tan sorprendida que la cuchara se me resbaló de la mano y cayó al cuenco. ¿Qué dijiste? Por un momento me pregunté si estaba soñando. Pero Thomas lo dejó clarísimo. Simón, me gustas. Una oleada de felicidad me invadió. No pensé en nada. Solo asentí. Desde ese día, estuvimos juntos 5 años. A lo largo de esos años pasamos por muchas cosas, empezando por la reacción negativa del público, y luego poco a poco ganando aceptación, incluso de sus fans. Hubo algunas pequeñas discusiones aquí y allá, pero nunca estuvimos cerca de romper.
Hasta ayer. Lo oí decirlo con mis propios oídos. Me encantan los niños. Estaba filmando en la montaña y lo dijo mientras sostenía al hijo del director. Charlaba casualmente con alguien que estaba cerca. No sabía que había ido a sorprenderlo al set. En cuanto escuché esas palabras, me quedé en blanco. Por un segundo quise irrumpir y preguntarle si se arrepentía de estar conmigo. Pero no tuve el valor. Temía que dijera que sí. Quizás solo envidiaba a esas pequeñas familias felices, mamá, papá e hijo. Pero la verdad era innegable. Nunca podría darle un hijo. Me quedé allí un buen rato. Lo suficiente para que el dolor se calmara. Luego me di la vuelta y me alejé. No fue hasta que llegué al aeropuerto que saqué mi teléfono y le envié un mensaje para terminar con él. Thomas podrá ser un joven rico, pero siempre ha sido alguien con un gran sentido de la responsabilidad. Una vez que decidió estar conmigo, nunca sería él quien me despidiera. Así que, en cambio, yo sería el malo. En cuanto le di a enviar, llegó su saludo. Simon, ¿sabes lo que haces? ¿Crees que esas dos palabras se pueden decir así como así? ¿Ni siquiera contesta el teléfono? Bien. Espera ahí. Voy a casa a encargarme de ti personalmente. No entendía por qué estaba tan furioso. Después de pensarlo, supongo que tal vez no se dio cuenta de que yo ya sabía lo que realmente quería. Y solo estaba fingiendo para mí. Después de todo, es un gran actor. Una amarga amargura me inundó el pecho. Ya lo estaba dejando ir por su propio bien. ¿Por qué no podía simplemente aceptarlo y seguir adelante? ¿Por qué me culpaba a mí? Cuanto más lo pensaba, más me enojaba. Empecé a escribir furiosamente. Thomas, soy yo quien ya no te quiere. Estoy harta de esto. Sinceramente nunca he disfrutado estar contigo. Fingía todo el tiempo. Puede que te veas bien, pero no sirves para nada. Recuerda esto, no te quiero. Esto no es una negociación. Es una notificación. Después de pulsar enviar, me sentí menos sofocado. Bueno, vale, estaba mintiendo. La que siempre suplicaba clemencia, yo. La que estaba demasiado agotada para hablar después, seguía siendo yo. Pero ya estaba dejando ir a Thomas. ¿Qué daño había en decir un poco de basura para aliviar el dolor? No podía tener las dos cosas a la vez. Eso no sería justo. Justo después de enviar el mensaje, me llamó. No contesté. Llamó 3 veces más. Luego llegó una serie de mensajes de voz, cada uno impregnado de furia gélida. Simon, sí que tienes agallas, ¿eh? Te lo concedo. Espero que sigas así de duro cuando llegue a casa. Hoy te demostraré lo inútil que soy. Solo leer eso me puso los pelos de punta. Sin dudarlo, agarré mi pasaporte y corrí a casa, pensando en escaparme al extranjero por un tiempo. En cuanto entré, sonó mi teléfono. Un fan me había enviado un mensaje. Pequeño Simon, ¿ya estás en el set? ¿Por qué no has empezado la transmisión en vivo? Fue entonces cuando me di cuenta de que ayer había sido el cumpleaños de Thomas. Había planeado una visita sorpresa y les prometí a los fans que haría una transmisión en vivo para que pudieran verlo de nuevo. Pero ahora no solo no había salido, sino que ni siquiera aparecía en las imágenes del cumpleaños entre bastidores que publicó el equipo. La verdad no permanecería oculta por mucho tiempo. Nuestra ruptura eventualmente saldría a la luz. Miré la hora. Thomas probablemente no me alcanzaría tan pronto. Mejor empezar en vivo ahora. Pero en tan solo unos minutos me tendieron una emboscada en casa. Thomas me tenía inmovilizada por detrás, con una mano alrededor de mi cuello y la otra apretándome la cara contra la almohada. Su voz era ronca y grave. Ahora, dime otra vez, ¿de verdad soy pura belleza y nada de habilidad, cariño? Me dio una fuerte palmada en el trasero y gruñó, habla. Temblando, susurré que no. Estaba equivocada. Pero él no había terminado. Solo faltaba una línea. Sabía exactamente a qué se refería. Me mordí el labio y guardé silencio. Thomas soltó una risa fría. ¿Así que sigues rompiendo conmigo? No sabía si asentir.
Hundí la cabeza más en la almohada y me hice el muerto. El tiempo pasó y de repente Thomas se quedó quieto. Miré hacia atrás confundida, y me encontré con su extraña expresión. Me miró fijamente. Un segundo, dos. Entonces, sin decir palabra, se levantó, agarró mi teléfono y empezó a revisar mis mensajes. ¿Qué haces? No respondió, solo revisó todos los chats. Al ver lo ansioso que parecía, de repente lo entendí. La rabia me invadió. ¿Crees que te engañé? Thomas levantó la vista. Su expresión ya no era tan sombría como antes, pero seguía siendo bastante desagradable. ¿No debería? Me voy un mes y vuelves diciendo que se acabó, que soy un inútil. ¿Qué? ¿Metí la pata mientras estaba en ese lugar de rodaje de mala muerte? Bajó el tono y entrecerró los ojos. Simón, más te vale recordar lo que piensas. Cada parte de ti. Nadie más puede tocarte ni siquiera mirarte. Lo mismo te digo. Si alguna vez descubro que me engañaste, no importa de quién sea la culpa, lo mataré. En cuanto a ti, cariño, te quiero demasiado como para hacerte daño. Pero tengo muchas maneras de recordarte exactamente a quién perteneces. Estaba furiosa. Él era el que lo había pensado 2 veces, y ahora tenía el descaro de darle la vuelta y acusarme. Eso fue demasiado. Le espeté. Es tu culpa. ¿Qué derecho tienes a tratarme así? Thomas parecía indignado. ¿Qué hice mal? He estado filmando en serio, me he mantenido alejado de los demás actores y nunca he ido a reuniones privadas. Vuelvo directo a casa después del trabajo. ¿No te entregué todo mi material? Tú sabes mejor que nadie si he estado con alguien más o no. Estaba cada vez más nervioso. Dime, Simon. Me encantaría saber qué se supone que hice mal para que rompieras conmigo. Si no puedes darme una buena razón hoy, mejor prepárate para el impacto. Su mirada era fría, intensa, aterradora. Me estremecí instintivamente. No, espera. No hice nada malo. ¿De qué tenía miedo? Me enderecé y lo miré con voz firme. Me obligaste a esto. Y ya que estamos haciendo esto, ya no tiene sentido ocultártelo. Thomas, ¿quieres un hijo, verdad? La expresión de Thomas cambió. Su mirada se complicó de repente. ¿Cómo se supone que vamos a tener uno los dos? Me atraganté por un segundo. Nunca dije que tendríamos uno. Su rostro se ensombreció al instante. Simon, ¿con quién carajos quieres tener un hijo entonces? Con razón de repente querías romper. ¿Planeas casarte con otra persona y formar una familia? Grité igual de furioso. No soy yo, eres tú. Su voz se alzó aguda y furiosa. Ni te atrevas. Tú eres quien quiere un hijo. Y ahora intentas engañarme para que tenga uno con otra. ¿Qué somos, tus mascotas? ¿Crees que esto es algún tipo de programa de reproducción? Me daba vueltas la cabeza. Tú dijiste que querías un hijo. Tú cambiaste de opinión. Te oí decirlo. Thomas se rió, pero no había humor en ello. Su mirada era mortalmente seria y su voz apretada entre los dientes. Simón, ¿te has vuelto muy atrevido, eh? ¿Te atreves a acusarme en mi cara? Bien, adelante. Dilo todo. Pero te advierto si una sola palabra sale mal. Me aseguraré de que pagues por difamarme así. En ese momento dudé. Su mirada era demasiado clara para estabilizarla. Me hizo dudar de mí mismo. ¿Lo había malinterpretado? Pero lo había oído con mis propios oídos. Me gustan los niños. Tras debatirme internamente, repetí lo que había oído. Thomas guardó silencio, una pausa larga y profunda. Estaba convencida de que lo había delatado. Estaba avergonzado. Debía ser eso. Había cambiado de opinión. Y aún así, tuvo el descaro de actuar como si yo fuera suya. Como si tuviera la libertad de hacer lo que quisiera. Suya, ojo. Mentira. Todo era basura. Justo entonces, una risa fría se escapó de mi lado. Tan suave. Aún así, me dio escalofríos en la nuca.
Giré la cabeza. La expresión de Thomas se había vuelto más sombría. Me miró con los ojos entrecerrados, en voz baja e indescifrable. ¿Crees que quiero romper contigo? Todo por esa frase. La forma en que me miraba me resecó la garganta. Pero yo era un hombre y no iba a ceder. Entonces dilo. Te desafié. Di que no lo dijiste. Thomas apretó los dientes y cogió su teléfono. Marcó rápidamente el número. Había ruido de fondo al otro lado, probablemente el rodaje nocturno. Sus ojos no se apartaron de los míos mientras hablaba. Director Rivers, ¿podría molestarlo un momento? Para nada. El director respondió rápidamente. ¿Qué pasa? Ayer. Estábamos hablando de niños. ¿Podrías repetir exactamente lo que dije? Mi pareja malinterpretó algo. Thomas puso el teléfono en altavoz y lo dejó sobre la cama. Casi me derrito de vergüenza al escuchar el resto de la frase. Justo después de que me encantan los niños, dijo. Mi pareja también es prácticamente un niño en casa. El director Rivers claramente había malinterpretado la situación en ese momento. Su rostro aparentemente se contrajo de puro shock. Thomas lo aclaró de inmediato. No es lo que piensas. Quise decir que Simon es como un niño. Súper adorable. Genial. Ya no es tan adorable. Thomas parecía a punto de morir de la exasperación. Sabía que ya no podía hacerme el tonto. Lo miré con cautela. Estaba allí parado. Brazos cruzados. Rostro sombrío y sombrío. ¿Quiero tener hijos? Preguntó fríamente. No. Tartamudeé. Cambié de opinión. Bajé aún más la cabeza. No. Yo era el que quería terminar. Para entonces me sentía como un colegial regañado. Le agarré la manga y le supliqué. Me equivoqué, Thomas. Lo siento. No lo volveré a hacer. La boca de Thomas se curvó en una sonrisa fría y cruel. Demasiado tarde, Simon. Si no arreglo esta loca imaginación tuya hoy, no seré panadero. De repente me empujó de nuevo sobre la cama, con los ojos ardiendo. Al ver el fuego en su mirada, me di cuenta de que probablemente no saldría de esta sana y salva. Presa del pánico, exclamé, también me acusaste de engaño. Sacaste conclusiones precipitadas igual que yo. Thomas me agarró la barbilla y me levantó la cara. Su sonrisa era penetrante. ¿Cómo no iba a sospechar de ti? Estuve ausente un mes y cuando regresé, mi novio y mi casa desaparecieron. Y ayer fue mi cumpleaños. ¿Sabes qué me enviaste? Un mensaje de despedida. Me miró con la voz helada. Explícame. No pude decir nada, porque si seguía así, sabía que las cosas solo empeorarían. Al día siguiente, al despertar, tenía toda la parte inferior del cuerpo entumecida. Totalmente insensible. Despierto. La voz de Thomas llegó desde arriba. Estaba escribiendo en su teléfono, enviando mensajes de texto. Le pregunté, ¿no se supone que deberías estar volviendo al set? Ya era más de la 1 de la tarde. Ya debería estar a medio camino del aeropuerto. Su expresión no cambió. Le pedí al director unos días libres. Me estremecí involuntariamente recordando los horrores de ayer. Tartamudeé. ¿Tantos días libres para qué? Me miró. Para casarme. Mi mente recién despertada se quedó aletargada por un segundo. ¿Con quién? Thomas soltó una carcajada con voz sombría, mientras me rozaba los labios hinchados con el pulgar. Aún no has aprendido la lección. Tragué saliva con dificultad. Sí, lo he hecho. Tras una pausa, añadí, ¿pero no habíamos quedado en ser novios para siempre? ¿Por qué hablar de matrimonio de repente? Al fin y al cabo, esa había sido mi sugerencia. Cuando Thomas se me confesó hace 5 años, pensé que solo era el efecto puente colgante. Pero aún así lo acepté sin pudor. Porque lo amaba demasiado. Sabía que si perdía esa oportunidad, nunca más tendría derecho a salir con Thomas. Así que aunque fuera egoísta, aunque me pareciera mal, dije que sí.
También sabía en el fondo que Thomas algún día despertaría de todo. Por eso, en nuestro primer aniversario, cuando me propuso matrimonio, lo rechacé cruelmente. Le dije, Thomas, creo que el matrimonio es demasiado complicado. ¿Por qué no nos quedamos enamorados para siempre, desde el principio? Creía que algún día Thomas entraría en razón. Por eso nunca me atreví a casarme con él. Aunque el matrimonio entre personas del mismo sexo no era legal en nuestro país, la familia Baker era un clan enorme. Si se corría la voz sobre un escándalo empresarial como este, las demás familias se burlaban de ellos. Muchas parejas adineradas, incluso cuando sus relaciones se estaban desmoronando, guardaban las apariencias por el bien de su apellido. Siempre supe que Thomas era alguien con un gran sentido de la responsabilidad. Nunca dejaría que la persona que amaba viviera escondida. Así que si nos casábamos y algún día Thomas conocía a alguien a quien realmente amaba, tendría que soportar la presión de los ancianos Baker, darle a esa persona solo una boda de segunda mano, y aún enfrentar las constantes comparaciones entre su nueva pareja y yo. Pero si seguíamos en una relación, solo las rupturas y reconciliaciones eran normales, no como el matrimonio, que una vez roto, lleva a sospechas de engaño, abuso o terceras personas. Me dije a mí misma que esta era una forma de darle a Thomas una vía de escape. Era el plan B que ideé cuando aún estaba enamorado, pero Thomas no lo vio así. Su expresión se ensombreció. ¿Así que no quieres casarte conmigo, Simon? ¿Soy tan terrible? ¿Te parece tan insoportable la idea de casarte conmigo que parece una sentencia de muerte? ¿O es porque quieres dejarte una puerta abierta por si algún día decides casarte y tener un hijo? No sabía qué responder. Me aterraba que si decía algo incorrecto, Thomas despertara de repente y se diera cuenta de que nunca me amó de verdad. Incluso después de 5 años juntos, aún no tenía la confianza para creer que Thomas me amaba. Y no solo una ilusión creada por la adrenalina. Por eso también, en cuanto lo oí decir que le gustaban los niños, terminé la relación. No pude afrontar esa verdad. Mi silencio claramente llevó a Thomas más allá de sus límites. Soltó una risa fría y burlona. ¿De verdad estás decidida a no casarte conmigo? Su mirada penetrante me atravesó por completo. Me armé de valor y asentí levemente. La mirada de Thomas se volvió completamente fría. Soltó una mueca amarga. Está bien, como quieras. Se levantó, me dio la espalda y se vistió en silencio. Me quedé paralizada, sin saber qué significaba eso. Finalmente, cuando agarró el pomo de la puerta, no pude evitar preguntarle ¿qué quisiste decir con eso? No me miró. Su voz era fría y monótona. Justo lo que crees que quise decir. Thomas y yo habíamos terminado. No lo borré de WeChat. No bloqueé su número. Pero desde ese día, nunca más me escribió. Fue como antes de que volviéramos a ser desconocidos. Y solo podía seguirle el ritmo a través de las noticias de famosos. Mi amigo Alan, al ver lo abatido que me veía, intentó ayudarme. Si de verdad no puedes dejarlo ir, entonces reconquístalo como antes. Cocinar para él, cuidarlo a diario. Pero Alan no sabía que nunca perseguía a Thomas. Todo lo que hice no formaba parte de un gran plan para conquistarlo. Solo me preocupaban sus heridas. Así que iba al hospital todos los días. Incluso consulté con un nutricionista para prepararle bien las comidas. Nunca pensé que esas cosas lo enamorarían de mí. Si Thomas no hubiera dicho me gustas, probablemente se habría ido del hospital y no habríamos vuelto a hablar, quizás simplemente nos habríamos distanciado. Conocidos intercambiando 2 o 3 frases amables. Thomas dijo una vez que yo di el primer paso. Quizás de verdad lo creía. Quizás pensó que hice todo eso solo para perseguirlo. Pero lo que no entendía era que si nunca hubiera mostrado la más mínima muestra de cariño, si me hubiera ignorado como lo hizo durante nuestro primer encuentro, jamás me habría atrevido a acercarme. La noticia de nuestra ruptura fue tendencia en las búsquedas durante días. Sin embargo, Thomas no hizo ninguna declaración. Justo cuando me preguntaba si debería empezar otra transmisión en vivo para explicarles las cosas a los fans, Thomas publicó un tuit de repente. No rompimos. Estoy furioso. Esperando que me convencieran. Me quedé mirando esas 9 palabras una y otra vez hasta que se me secaron los ojos.
Entonces me volví hacia Alan y le pregunté con las manos temblorosas. ¿Crees que eso significa que quiere que lo convenza? Alan miró la pantalla y luego me miró a mí, con el rostro indescifrable. Están saliendo hace poco. Me sentí extrañamente ofendida. Cuando revisé los comentarios, todo era caos y bromas. ¿Y quién hizo enfadar a nuestro rey del cine? Si nadie más lo hace, iré a convencerlo yo mismo. ¿Cómo tú podrías convencerlo bien? Simon adora a Thomas. Pequeño Simón, ve a convencer a tu hombre, parece que va a explotar. Estaba llorando. Creí que la única pareja con la que salía de verdad había roto. Gracias a Dios que no lo hicieron. Simón quiere a Thomas. Pequeño Simón, date prisa. Desnúdate y acuéstate en su cama. Todo estará bien. Si sigue enojado, quédate ahí un par de veces más. Y no olvides usar perfume. Después de leer los comentarios, confirmé que Thomas de verdad quería que lo convenciera. Esa misma noche fui corriendo al set de rodaje. De pie allí de nuevo, todo se sentía diferente. En aquel entonces había llegado con alegría y expectación, emocionada por volver a verlo. Ahora llegaba con nerviosismo, incertidumbre y una extraña opresión en el pecho. Me quedé en silencio cerca del borde del plató. Cuando su agente, la hermana Ángela, me vio, parecía haber visto la salvación y corrió hacia mí. Menos mal que estás aquí, antepasado. Estaba a punto de perder la cabeza. Pregunté con cautela, ¿estaba de mal humor? La hermana Ángela parecía completamente agotada. Digámoslo así, los perros que pasan reciben miradas asesinas. Por favor, arregla esto de una vez. Me muero de frío en la zona de baja presión que lo rodea. Me llevó a la sala de descanso de Thomas. Poco después entró. Sacó una silla y se sentó frente a mí, con la expresión vacía y la mirada fija en mí. ¿Estás aquí por algo?, pregunté. Jugueteé con el dobladillo de mi camisa, nerviosa. Vine a persuadirte. Guardó silencio un momento, observándome de pies a cabeza. Luego dijo, vas a quedarte ahí parado y persuadirme desde el otro lado de la habitación. Ven aquí. Me acerqué obedientemente. Me abrazó con fuerza y me besó largo y tendido. Finalmente murmuró, mocoso desalmado. Si no hubiera publicado en Weibo, no habrías venido. Aparté la mirada con culpa. Pensé que no querías verme. Thomas respiró hondo. Simon, llevamos 5 años juntos. No se notaba que solo decía cosas por enojo. ¿O creías que esta ruptura era real? Y que te daría la libertad de buscar a tu siguiente pareja. Al ver que estaba a punto de enojarse otra vez, le dije rápidamente, no hay nadie más. Solo te amo a ti. Entonces, ¿por qué no te casas conmigo? Preguntó bajando la mirada, con ojos penetrantes y penetrantes. Dudé intentando cambiar de tema. ¿Has comido? ¿Puedo ir a cocinarte algo? Thomas no me dejó escapar. Me aplastó con voz grave y grave. No es urgente. No me moriré de hambre. Pero hoy recibo una respuesta. ¿Qué clase de basura debo ser para que te niegues a casarte conmigo? Presa del pánico, le solté, no lo eres. No hables así de ti. Entonces, ¿por qué no te casas conmigo? Thomas estaba visiblemente enojado, pero tras la rabia, había un dolor inconfundible en sus ojos. Suspiré. Sabía que ya no podía evadir la pregunta. Así que tras un largo silencio le conté todo lo que había estado pensando y temiendo todo este tiempo. La sala quedó en un silencio sepulcral. Se me cortó la respiración. Solo podía sentarme allí, preparándome para el juicio. Thomas apretó la mandíbula. Su tono era indescifrable. Simón, en mi cumpleaños me diste un regalo precioso. Y hoy me traes otra gran sorpresa. 2 regalos para un cumpleaños. ¿No eres el mejor tesoro? Su tono burlón me provocó una picazón incómoda. No pude evitar murmurar, no hables así. Thomas soltó una risa fría. ¿De qué otra manera se supone que voy a hablar? Desde que te lo confesé he estado cargando con esta carga. Ahora, solo porque dije que me gustan los niños, me pusiste otra.
Una frase te hizo tener miedo de casarte conmigo. Otra frase te hizo romper conmigo en el acto. Y ni siquiera tengo derecho a ser sarcástico. Sigues diciendo que hiciste todo esto por mí. ¿Pero acaso sabes lo que realmente quiero? Simon, sé honesto contigo mismo, ¿te he tratado mal alguna vez estos últimos años? ¿No te he querido lo suficiente? ¿No te he apreciado lo suficiente? ¿No te he dado seguridad? Y ahora mencionas el efecto del puente colgante. Vaya. Qué sofisticado de tu parte. Su expresión se ensombreció, su sonrisa se torció. Ya sabes lo que dicen, algunos estudian tanto que acaban siendo más tontos que un perro. Veamos cuánto de todo ese aprendizaje se te quedó grabado en la cabeza. Estaba temblando, aterrorizado. Empecé a suplicar. Estaba equivocado. Thomas estalló. Ni siquiera sabes que hiciste mal. Supongo que no te di una buena lección la última vez. Hoy veré qué más me has estado ocultando. Será mejor que digas la verdad, hasta el último detalle. Y de ahora en adelante, si vuelvo a descubrir que escondes algo, te encerraré en una habitación oscura hasta que confíes en mí. Con todo tu corazón. Tras decir eso, me levantó y me llevó al compartimento privado del salón. Me tiró en la cama e inmediatamente empezó a desnudarme. Los recuerdos de la última discusión y de lo sucedido aquella noche me invadieron. Entré en pánico y supliqué. Thomas, me equivoqué. Por favor, déjame ir esta vez. No lo volveré a hacer. Solté un grito ahogado de sorpresa. No me tiro de los pantalones. Pero Thomas me ignoró. Se movía con eficiencia experta, murmurando para sí mismo. Ahora dime, ¿qué más me has estado ocultando? Me temblaba la voz. Nada. Se acercó rozando mi oído con sus labios mientras susurraba seductoramente, por cada secreto que confieses, te castigaré una última vez. Pero realmente no tenía nada más que ocultar. Thomas no me creyó. Me mordió el lóbulo de la oreja y rió con sarcasmo. Terco, A ver cuánto tiempo aguantas la boca cerrada. Cuando desperté, estaba en el jet privado de Thomas, abrazando a su padre en la sala de espera. Al darme cuenta de dónde estaba, me levanté de golpe, pero la mano rápida de Thomas me empujó hacia abajo. Cuidado con la cintura, murmuró con pereza. Entonces, como si fuera algo natural, su mano se deslizó hasta mi cintura y comenzó a masajearme suavemente. Me giré hacia él. ¿A dónde vamos? A sacar nuestra licencia de matrimonio. Thomas me miró claramente esperando una reacción. Arqueó ligeramente las cejas. ¿Alguna objeción? Abrí la boca para hablar, pero me interrumpió fríamente negándome. Ni siquiera dije nada todavía. ¿Cómo puedes rechazarlo ya? Se burló. Con esa cara, ya sé lo que vas a decir. Y te digo que sea lo que sea, hoy no funcionará. Ya he filtrado la noticia. Revisa tu teléfono, nuestra boda es tendencia en Internet. Por fin entiendo que hay cosas que nunca se deben hablar contigo. Eso solo genera drama innecesario. Si quiero un título digno, tengo que usar las tácticas adecuadas. Si no consigo este puesto oficial hoy, quién sabe qué fantasías ridículas se te ocurrirán después. Cualquiera que te vea podría pensar que eres el dios casamentero enviado del cielo. ¿En serio, quién te asignó este trabajo? Me quedé sin palabras. El ataque verbal de Thomas no me dejó margen para contraatacar, así que me callé. Pero ni siquiera eso le bastó. ¿Y ahora qué? ¿Usas el silencio para protestar? No. Si no, ¿por qué te callas? ¿Casarte conmigo te molesta tanto? No. Entonces demuéstramelo. Di algo. Estaba a punto de hablar cuando una mano enorme me tapó la boca. Olvídalo. No quiero oírlo. Ya te dije que nada de lo que digas hoy va a funcionar. Maldita sea. Para cuando bajamos del avión, me veía fatal. Ese cabrón de Thomas estaba radiante. Me rodeó con el brazo y me susurró al oído, todavía furioso. Giré la cabeza y lo ignoré. Thomas rió suavemente, pellizcándome la mejilla mientras me decía, no te enojes, cariño. Eres linda cuando estás enojada. Pero hoy es el día de nuestra boda.
Es una ocasión feliz. Vamos, sonríeme. Vale. Ahora lo sabía. Thomas se había tranquilizado por completo. Volvía a llamarme nena. Antes, cuando estaba enojado, solo usaba mi nombre completo. Estás actuando como un dictador. ¿No tengo derecho a estar enojado? Después de lo que me hiciste, tengo todo el derecho a estarlo. Thomas, satisfecho y engreído tras conseguir todo lo que quería, bajó la mirada como un cachorro culpable. Sí. Sí, mi culpa. Se acurrucó en mi cuello con los ojos llenos de satisfacción. Puedes hacerme lo que quieras cuando lleguemos a casa. Qué charlatana, haciendo que parezca un buen trato. Pero ambos sabíamos que yo iba a ser la que sufriera otra vez. Después de recibir nuestro certificado de matrimonio, Thomas tomó su teléfono y el mío y empezó a escribir como un loco. Le pregunté ¿qué haces? Sin siquiera levantar la vista, respondió enviando anuncios, chats familiares, círculos de amigos, Weibo. Me tembló el párpado. Tenía un mal presentimiento. Miré mi teléfono y al instante sentí un vuelco. ¿Por qué le había confiado mi teléfono a Thomas? Aún recordaba el anuncio público de nuestra relación de entonces. Su publicación decía, mi novio huele delicioso. Quiero comérmelo. Simón. Me dejó completamente sin palabras. Incluso conocidos con los que no había hablado en años me enviaron mensajes como, ¿qué personalidad tiene tu chico? Vaya, si no fuera por el poderoso pasado de Thomas, me habría muerto de vergüenza pública. Y ahora, quedé mirando la nueva publicación de Weibo que acaba de hacer en mi cuenta. Hoy me casé con mi querido esposo. Te quiero. Quiero besarte ahora mismo. Thomas ama a Simon. Su propia publicación no fue mejor. A mi querida esposa, yo también te amo. Simon ama a Thomas. Miré a Thomas, quien claramente esperaba un elogio, y me cubrí la cara con una mano en silencio. Vergüenza. Vergüenza total. Un anuncio de relación generó memes en internet para 6 meses. ¿Esta publicación de la boda? Se reirían durante años. Thomas, imperturbable, parecía satisfecho. Este tipo de publicación demuestra lo unidos que somos. Duré 3 segundos antes de arrebatarles ambos teléfonos y rápidamente reescribí los subtítulos para que fueran más respetables. Pero era demasiado tarde. Los fans ya habían estallado. ¿Hackearon al rey del cine, Thomas? No, lo pillaron. A juzgar por esa publicación de Weibo, parece que se casaron en el metaverso. Así que nosotros, los fans leales, ahora formamos parte de tu elaborado juego de rol. Chicos, su anuncio es aún más escalofriante que cuando mi ex gritó, siempre serás mi única rosa, en plena calle. No lo soporto. Respiré hondo y apagué el teléfono. Entonces me volví hacia Thomas con seriedad. Thomas, la próxima vez que surja algo te prometo que te lo contaré. Así que la próxima vez que quieras publicar algo, por favor, avísame primero, ¿de acuerdo? Thomas me miró con un brillo en los ojos y una dulce sonrisa. Así que esta es tu debilidad, ¿eh? Te apreté en la cama y no te movías, pero 2 ridículos comentarios te hicieron ceder. Me quedé mirando esa sonrisa traviesa y sentí un vuelco en el corazón. Se acabó. De ahora en adelante estaría completamente a merced de Thomas. Mientras me acurrucaba en sus brazos, viendo cómo el mundo se desdibujaba al otro lado de la ventana, finalmente dejé de correr. Se acabaron las conjeturas. Ya no tenía miedo. Él quería un para siempre y tal vez, solo tal vez, yo también. Aunque nuestro amor fuera ruidoso y caótico, era real. Y era nuestro.